por culpa del empujón de Rizzo. ¿Qué fue eso, Jerry Soto? ¿Qué fue eso? Eso fue Superman que se coló. Da buenos resultados. ¡Oh, Dios mío, con el tamaño de ese hombre! Lo elevó y hasta sintió la cabeza en las nubes. De oro lo van a bajar a menos de bronce. Lo van a dejar hecho piñita. ¡El campeón! ¡El campeón de la Copa Génicas! ¡Nadie en casa! La patada cruzada no se produce. ¡La reata del vaquero! 1 y 2 y 3. Se confundió el pobre Oromensa. Esta vez sí. No. 1 y 2. Esta vez sí, pero no del lado que esperabas. No lo logró como quería. Action tiene una velocidad inverosímil. ¡Oh, afuera para que no pueda entrar el compañero! Nathan Fraser. ¡Wow! Directamente de lo más alto. 1, 2 y 3. Pero estaba lista la victoria. ¡Oh! Y lo salva con una lanza. Lo salva con una lanza. El legal es Baron Corbin. Final de los días para Mark Coffey. 1, 2 y 3. Y avanza en el torneo. Y precisamente la rodilla que la dejó fuera por básicamente un año. Y pensar que se la puede haber lastimado ahora. Eso fue completamente brutal, ¿eh? Y, La clipeada. Claro. Obviamente, papá. Claro. Obviamente, papá, esta mujer es una hiena. Y lo digo con todo respeto. La rodilla directamente al rostro de la leona. La ha triturado. 1, 2 y 3. La ha noqueado con una rodilla. Y mira qué bien. Qué bien iba. No. Un truco ahí. Ay, pero ¿por qué está agarrando al árbitro? ¿Qué hace? Se salvó. Qué inteligente fue esta mujer. A mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío horripilante de cabeza. Se sabe todos los trucos. Mira, 1 y 2 y 3. Hay que subsistir, pana. Hay que nadar hacia el lugar correcto y ella nadó. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a hacer fácil. Vamos a tener un combate titular aquí y ahora. Vamos, tráiganme un árbitro. No. Vamos a hacerlo. Lola. Vamos a hacerlo. Lola, Me bajo tus encanta. términos, Lola. Directo al grano. Y mira, ahí viene. ¡Oh! ¡Wow! La madrina la puso a gozar. ¡Hey! Pero mira Lyra Valkyria, qué lista. Las No quiere tiene separar. miedo alguno Lyra Valkyria, pero tampoco Electra ni Lola. Claro, las Y en quiere ventaja. separar. ¡Oh, mira! Otra vez la extraña. Patchley, la mujer que según Lola le salvó el trasero a la campeona la semana pasada. Bueno, sin duda apareció en el mejor momento, en el momento más oportuno. Listos. ¡Ey! Último script. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? No, script, caíste sobre Price. Por culpa del empujón de Rizzo. ¿Qué fue eso, Jerry Soto? ¿Qué fue eso? Eso fue Superman que se coló. Suplex con paquetito. El nombre a retener. Lo engancha 1, 2 y 3. Bueno, Tiffany, parece que ya terminaste. ¿Cómo se sintió comerte tus palabras y de verdad trabajar para variar? Esto no fue trabajo de verdad, Fallon. Esto fue un infierno. Fue el peor día de mi vida. Porque por un día pude sentir lo que era ser tú. Oliendo como tus repulsivos caballos y viviendo tu repulsiva vida. De hecho, te compadezco porque realmente disfrutas esta basura. Literalmente, algo anda seriamente mal contigo. Si crees que esta es forma de alguna de vivir. Pero ya terminé e hice todo lo que me pediste en contra de toda fibra de mi cuerpo. Pero nada, Fallon. Pero le voy. Chaito. Oh. Te iba a decir que te saltaste un detalle, pero te puedes ir. ¡Ayúdame, Fallonelli! Hace el enganche King. ¡Qué impacto contra Lona! Puede ser todo. 1, 2 y casi tenemos un nuevo campeón norteamericano. Y le costó escaparse de esa Dragon Leap, pero de que lo logró. Ahora le tienen la pierna apresada. Y, claro que la sabe usar.
Atravesó por un mal momento porque aterrizó en la parte trasera de la cabeza y eso, papá, es muy peligroso. Tiene que soltarlo. El medio cangrejo no tiene el efecto que él quería. El campeón llega a la cuerda. Otra vez con patada. ¿Cómo se la saca de la nada? Conecta Dragon Lee finalmente para la victoria. 1 y 2 y 3. No. El contrato. El contrato no va a ser efectivo. Él puede determinar contra quién y con cuál campeonato quiere salir. Y lo va a hacer ahora. Pero esto sí. Obafemi va a ser efectivo su contrato que acaba de ganar. Oficialmente lo está haciendo efectivo su contrato de Breakout Tournament por el campeonato norteamericano de NXT. Dragon Lee con topetazo dice, no, Grandulón. Así no va a ser Grandulón. No lo puede pensar ni un segundo. Dragon Lee acaba de pasar por combate. Que le exigió mucho, pero Obafemi dice que puede con él. Y está fresquecito Obafemi. Es difícil, es difícil. Oh, Dragon Lee, sin embargo, con buena patada. Pone de rodilla al ganador del Breakout Tournament, el torneo revelación, el inmenso, poderosísimo Obafemi. ¡Wow! ¿Qué? Dios mío, la fuerza de Femi. Obafemi tiene todo lo necesario y un poco más. Mira lo inmenso que es este hombre. El universo presente está de pie porque saben lo que se avecina. Sin embargo, Dragon Lee lo retiene con sus aspiraciones. Y si Dragon Lee sale de esto con su título, de verdad que se catapulta más que nunca. Super tornado DDT para el inmenso nigeriano. Dios mío, 1, 2. ¡Oh, qué cerca estuvo! Oye, que tiene que pasar. Puede estar batallando todavía, es algo que me parece inverosímil. Y tiene que pasar mucho trabajo, no va a ser fácil esto. Buscaba la operación Dragón y esta vez no le va a salir de la misma forma. Dragon Lee, lo más alto. Super bombazo explosivo para sí. 1, 2 y 3. La victoria de Obafemi. Tenemos nuevo campeón norteamericano. Inteligentísimo. Hay que dársela al ganador.